Hola, buenas tardes chicos, saludos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a mostrarles a través de este breve tutorial cómo pueden hacer un análisis estadístico de los datos de una tabla como la que se muestra a continuación para ayudarlos a cumplir pues, con los objetivos de la última asignación de análisis de datos. Eh, Excel es una herramienta súper poderosa a la hora de hacer análisis de datos, cálculos numéricos. Eh, Su propio nombre lo indica, son hojas de cálculo y ellas están diseñadas para hacer desde los cálculos más básicos que nosotros conocemos, como suma, resta, multiplicaciones, divisiones, hasta cálculos complejos como generación de gráficos, cálculos estadísticos, entre otros. Es de suma importancia conocer la nomenclatura de este programa, ya que no solamente les va a servir para trabajar dentro de este entorno, ¿ok? Como lo es Excel, sino dentro de otros entornos de hojas de cálculo, como pueden ser las hojas de cálculo de Google, OpenOffice, LibreOffice, se me van se me van algunos otros nombres por allí, pero en general todas las hojas de cálculo están configuradas de la misma manera. Y antes de empezar los cálculos inherentes a nuestra tabla, quisiera conversar un poquito sobre la nomenclatura de la hoja de cálculo. Si ustedes se fijan, tenemos una serie de columnas que están denotadas alfabéticamente. Esas columnas, añadido al nombramiento de las filas que tenemos acá, que es numérico, nos van a permitir establecer cuál es el campo o unidad mínima de información que nosotros podemos procesar a través de este entorno. Esa unidad mínima se llama celda. Como pueden observar acá, al yo posicionar el cursor en esta celda que tenemos acá, que es la conjunción de la columna A y de la fila 1, estoy detenido en la celda A1. ¿Okay? Cada una de estas celdas va a tener un nombre único y exclusivo. Aunque celdas podemos tener infinitas. Eh, bueno, no son infinitas exactamente, porque esta numeración tiene un límite. Tanto la numeración como el orden alfabético tiene un límite. Pero de entre este gran conjunto de celdas, cada una de estas celdas va a tener un nombre en específico. Si se dan cuenta, acá estoy en la columna I, en la fila número 3, y al yo pararme acá estoy en la celda I3. ¿Okay? Para cada una de las celdas hay un nombre. Eso nos va a permitir procesar la información de manera detallada. ¿Okay? Ninguna celda se repite. Dentro de una celda podemos copiar la información de otra. Por ejemplo, si yo tengo en esta celda un valor numérico, las celdas pueden tener muchos valores numéricos, texto, hora, etcétera. Yo le puedo decir a la celda J3, mira, yo quiero que tú seas igual. Disculpen un momentito. Computadora nueva, estoy hallando aquí los símbolos del teclado. Okay, yo quiero que tú seas igual a la celda I3. Y listo, todo lo que se copia acá en la celda I3 se va a replicar en la celda J3. Estas son una de las propiedades de la celda. Bueno, para no perder más el tiempo, vamos a hacer un tutorial de la hoja de cálculo al mismo tiempo que tratamos el ejercicio modelo para que ustedes puedan desarrollar el propio, el que les corresponde, la última asignación. Dentro de las propiedades de cada una de las celdas está, aparte del poseer contenido, también está la posibilidad de ustedes hacer o desarrollar una función matemática, como les había comentado antes. El operador, para ustedes empezar una función matemática dentro de una celda, es el igual. Eso le está indicando la celda que ustedes van a hacer una operación allí. Por ejemplo, si ustedes quieren sumar, la función se llama suma. ¿Pero suma de qué? Suma de un rango numérico. ¿Sí? Ustedes seleccionan su primer dato acá. En Excel ustedes pueden arrastrar los datos que van a sumar hasta el final. ¿Sí? Disculpen.
y ella les va a sumar todos los datos. Pueden hacerlo inclusive manualmente. Si se fijan de esta manera lo podemos hacer igual. Entonces yo le voy colocando aquí C4 más C5 más C6 más C7 más C8 más C9 más C10. Da exactamente lo mismo. La función suma lo que nos permite es abreviar todo el procedimiento manual de hacer cada operación, digamos que valga la redundancia, de forma manual, paso por paso, y escribiendo cada uno de las celdas que están dentro de la operación a través de este rango. ¿Okay? Esta es una forma resumida de hacer la operación. En algunos casos, la disposición de la hoja de cálculo sí requiere que ustedes realicen la operación de esa manera. Ok, pero más allá de nosotros hacer operaciones básicas de cálculo en esta hoja de cálculo, en este caso necesitamos funciones un poco más avanzadas, como van a ser las funciones estadísticas. Para evitar tener que hacer o escribir manualmente la fórmula del promedio de la desviación estándar, Excel también nos provee la posibilidad de escribir fórmulas como el promedio, ¿okay?, para el rango de datos que nosotros queremos. Aquí yo he calculado el promedio de las ventas de unidades de leche entera para una semana. Si yo extiendo esta función a lo largo de las celdas subsecuentes, yo voy a extender el cálculo de cada uno de esos parámetros para las columnas que están en la parte superior. En otras palabras, si se fijan acá, en esta celda está el promedio desde C4 a C10, ¿verdad?, que es toda esta selección que tenemos acá. Cuando yo me ubico en la columna D, fila 12, en la celda D12 como estoy aquí, fíjense que el cálculo del promedio ahora se ha desplazado desde la columna que tenía aquí al lado. Ahora mi rango va a ser desde D4 hasta D10, todo esto que tengo acá, sucesivamente con los otros valores. Esta es una de las bondades que les brinda a ustedes la hoja de cálculo. Yo deseo realizar también otros cálculos como son la desviación estándar. Sí, también quiero la suma. Quiero la suma de las ventas semanales. ¿Okay? Para lo cual le voy a escribir igual suma cierro mi paréntesis, disculpen, cierro mi paréntesis, extiendo la función y ya he calculado las sumatorias de las ventas semanales de cada uno de esos productos. Y por último quiero calcular otro valor estadístico que para efectos de cálculo, que para efectos de análisis me puede permitir entender cuál es la variación de las ventas de un artículo en la semana. A medida que la desviación estándar es mayor, la variabilidad en las ventas de ese artículo ha sido mayor. Esto es importante, esto nos permite analizar la tendencia, ¿okay?, de un fenómeno en particular y la variabilidad. Más que la tendencia, la variabilidad. La tendencia la vamos a analizar mediante el gráfico, pero es la variabilidad. Si esta variabilidad es muy grande en torno a su valor medio, quiere decir que en este caso las ventas de ese artículo se han desplazado, bien sea
hacia la baja, hacia una tendencia más alta, ¿ok? Pero se ha desplazado en el tiempo con respecto a su media. Esto puede ser interesante para ver cuál es la rentabilidad de ese producto que estamos vendiendo. Las funciones de desviación estándar la vamos a calcular mediante esta función que tenemos aquí. Fíjense que Excel es bastante intuitivo y una vez que nosotros le empezamos a escribir las funciones, ella te da una sugerencia de la lista de funciones que ella tiene dentro de su base de datos. Ok, una vez hemos calculado las desviaciones estándar, podemos darle un poco de formato a esto. Y ya tenemos los cálculos estadísticos correspondientes a nuestro análisis, a lo que vamos a necesitar para nuestro análisis. Como paso adicional, yo necesito entender, o ustedes necesitan entender, cuáles son las tendencias en las ventas semanales de esos artículos. Y eso lo vamos a hacer a través de un gráfico de líneas, ¿ok? Ok, como resultado tenemos este gráfico, a mi parecer muy llamativo, muy significativo este gráfico, donde se muestran un conjunto de líneas correspondientes a cada uno de los artículos y la evolución de las ventas de estos a través de una semana. Hay algunos hechos interesantes que podemos destacar acá. Empezando por el que tiene el nivel de las ventas más bajo, ¿okay? que es el queso, o corrijo, el artículo cuya línea de tendencia es la más baja. ¿Okay? No quiere decir que este artículo sea el que un nivel de ventas más bajo tiene, sino que su línea de tendencia está más bajo. Puede ser el artículo de mayor rentabilidad. Eso es otro tema de otra discusión. Sin embargo, acá en el número de unidades vendidas, es uno de los que presenta menor unidades vendidas. Los artículos, por ejemplo, como la crema de leche, presentan una tendencia constante, ¿ok? Parece que tiende a incrementarse al transcurso del pasar de los días de la semana. Y artículos, por ejemplo, como el yogur batido en unidades, tiene un ligero incremento, ¿okay? hacia los días del fin de semana. Fíjense que ya desde el martes empieza un incremento sostenido hasta el día viernes, sábado, se pudiera decir, y luego un ligero decremento, una ligera baja en las ventas. Pero se observa que dentro de todas las líneas que están allí de tendencia es el que tiene mayor variabilidad. Solo un análisis visual de la curva nos indica que esto es así. Para nosotros poder sustentar de manera científica lo que estamos observando en ese gráfico, podemos analizar la desviación estándar. ¿Okay? Se lo comentaba hace unos minutos, que este valor les indica cuál es la variabilidad. Si se fijan, dentro de las unidades que estamos estudiando acá, este rubro de yogur batido es el que tiene la desviación estándar más alta. ¿Okay? Esto les puede permitir a ustedes hacer un pequeño análisis. Por supuesto que toda la información no se las voy a dar acá. Ustedes tienen que estudiar estos conceptos de promedio, de desviación estándar, para entender qué es lo que significa. Bueno, y de esta manera concluimos esta demostración de cómo hacer un pequeño análisis estadístico a través de una hoja de cálculo, un análisis gráfico. Un pequeño análisis gráfico de una situación hipotética, pero
puede asemejarse bastante a una situación real. Esto les puede servir mucho, puede ser de mucha utilidad tanto en su vida laboral como en su vida personal también, o en sus emprendimientos, que como incorporar un poco de ciencia a esos datos crudos que pueden reflejarles una información valiosa que los puede ayudar a ustedes en la toma de decisiones. Adicionalmente a este ejercicio, ustedes en la parte final del informe que me van a entregar deben colocar un anexo correspondiente a este mismo ejercicio, eh, pero solicitado a una inteligencia artificial de su preferencia. ¿Okay? Allí lo que me van a colocar es el prompt o la solicitud que ustedes le hicieron, qué datos le dieron, o si le pusieron todo el informe, toda la solicitud que yo les hice, y qué resultado le arrojó esa inteligencia artificial. Pídanle todo, así ella en algunas le genere gráficos, otras no, pídanle todo. Lo que quiero es que puedan evaluar comparativamente el resultado, el output de esa inteligencia artificial con los resultados que ustedes están obteniendo a través de su hoja de cálculo respectivamente. Adicional a este video les voy a dejar un par de cómo hacerlo a través de la hoja de cálculo de sus teléfonos. A mi parecer es un poco más incómodo, pero también es posible en el caso de que no dispongan de una computadora. Bueno, eso es todo por ahora. Les deseo éxitos y bendiciones en la elaboración de su informe final. Saludos.